Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estén bien. Bueno, de mi lado, doy gracias a Dios, estoy súper bien. Antes de todo, me presento. Yo me llamo Brígido Mevi, soy licenciado en español, soy promotor cultural y turístico para la empresa Radiónica. Aquí estoy hoy para invitarles a visitar mi país, para disfrutar de su belleza natural, de su riqueza cultural. Todo es un buen destino para ustedes. Aquí estoy, les espero. Muchas gracias por sus interés. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos vean, tanto aquí en directo por Zoom o luego a través de YouTube. Saludos especiales a las personas que nos ven desde Togo, desde Colombia, Bueno, bueno, desde aquí, desde Madrid y también desde Cuba. Pero bueno, de todo el mundo, de todo el mundo, donde quiera que esté. Ahora leeré un texto sobre Ratiodeca. encantado. Ratiodeca es una empresa española radicada en Madrid que propone una oferta sociológica basada en conceptos de ciencia, arte y su integración. Es un proyecto sistémico, complejo, que aborda las incertidumbres, bifurcaciones, el poder autopoyético, la otredad, deconstrucción, el caos creativo. Su estructura se basa en la idea de Stuart Kaufman de la sopa primordial. Con un número suficiente de elementos químicos en condiciones físicas específicas, ocurre el nacimiento necesario de la vida. Además, se apoya en las teorías de complejidad de Prigogine y de Morin. Ratiodeca invita a intercambiar información con el objetivo de construir redes multidimensionales complejas para que surjan nuevas formas de vida. La incorporación de información al sistema Ratiodeca se realizan desde tres ángulos distintos: el del individuo arte, que incluye las emociones y experiencias personales; el grupo, con los proyectos colectivos, utilizando conceptos sociológicos, antropológicos, instituciones o relaciones interpersonales; y el del sistema envolvente, vida ecológica. Em, Ratiodeca trabaja de modo sistémico y considera teorías como las de redes de Latour o Huy, caos y orden, y autopoiesis de Humberto Maturana, o teleonómicas azar de Jacques Monod. Se invita a los participantes a intervenir en el proyecto de distintas maneras, en talleres, clases maestras y o tutorías sobre sus propios trabajos de cine, teatro, fotografía, literatura, poesía, etc., o abriendo una nueva temática o dimensión. Gran parte del trabajo se hace online por el espíritu universal de la empresa y su marca internacional, aunque también se realizan actos presenciales. El método seguido es la apertura de nuevas dimensiones o temas, que forman nodos autopoéticos de la multired, cruzando información internodal de manera natural con discusiones, entrevistas o charlas. Los talleres, las tutorías o las clases maestras son impartidos por profesionales con prestigio en sus áreas de conocimiento, que no deben nunca estar limitadas, sino abiertas al intercambio. De las interrelaciones generadoras de complejidad, esperamos el surgimiento de emergencias, nuevos modos, nuevas vidas, nuevas formas de entender y definir la realidad, nuevos valores sociales que quizás en el futuro puedan ser semillas de otros paradigmas, las teorías de Kuhn o Lakatos. Se abordan de manera continua temáticas relacionadas con biología, psicología, filosofía, sociología, cultura y arte. Conceptos como bifurcación, vacío, espacio, arquetipo, incertidumbre, azar, danza, límite, dualidad, belleza tecnológica, tecnología, belleza, tecnología, símbolo, atención, con multitud de autores referentes: Spinoza, Inás, Damasco, Jung, Deleuze, Nancy, Senet, Nussbaum, Haraway, Levinas, Stengers, Ware, Zambrano, etc., y manejando valores cercanos como respeto, otredad, cuidado. Con objeto de financiar la empresa, en este 2024 se abrirán líneas de turismo cultural y ecológico focalizadas en Cuba, Togo y Turquía, en el Egeo, con el hilo conductor de la danza.
Desde el 8 al 13 de abril, Ratiodeca propone, para la Semana Cultural de Togo, una serie de charlas presentadas por Andrés Calle Noreña. Serán 7 encuentros online preparados por escritores y sociólogos de distintos países de Latinoamérica y Europa. Además, se otorgarán premios a las mejores poesías presentadas en el concurso organizado por la Universidad de Lomé y el Club Cervantes en Togo. Ratiodeca se define como un espacio para experimentar, sin límites, más allá de todas las ideologías. Bueno, entonces te presentamos, vamos a saludar a los amigos que están con nosotros. Está Evelyn, que ha sido toda la parte de logística, don Augusto Fenollar, que es el director de Ratiodeca, está nuestro amigo Honoré de Togo, que nos está conversando, y Tomás, que yo no conozco a Tomás. Y si quieren, saluden a Francisco y yo ya puedo presentar después, les puedo presentar después a Francisco. Bueno, Francisco, bienvenido al espacio. Es un placer tenerte aquí. ¿Me estás escuchando? Bueno, estamos Sí, tuteando, ¿eh? claro. Estamos tuteando, ¿eh? Aquí es una mala costumbre. Bienvenido Pero al soy de espacio. Encantado de soy de tener. una cultura donde Bueno, es un placer tenerte aquí y bueno, espero que disfrutes y que sea el comienzo de una relación muy larga. Estamos seguros. muchísimas gracias. También encantado de encontrarme aquí con ustedes y anhelando este espacio, de verdad. Es algo de lo cual espero aprender mucho, enriquecerme y poder seguir creciendo desde lo personal y lo profesional gracias a encuentros como este. Bienvenido, Francisco. Mm, Gracias por estar. Gracias. Hola, Te escuchamos, Honoré. hola, vale. Sí, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias al señor Augusto. Bueno, aquí soy togolés. Togo es un país de África Occidental. Yo soy promotor cultural y guía turístico para Ratiodeca. ¿Cuánto lleva aprendiendo español, Honoré? Ah, vale. Yo he empezado a partir de liceo. Hice 3 años para obtener mi bachillerato y después he elegido esa lengua en la universidad. Así lo todo hace 3 años, 6 años. Magnífico. Bueno, pues entonces yo creo Ah, que voy a presentar a Francisco y le damos la palabra a Francisco, que tiene muchas cosas que contarnos. vale. Muchas gracias y después esperamos conocer las amigas del club, del grupo de feministas que tienen también participación en estas charlas. Ah, vale, vale, vale. D'ac- D'accord. D'accord se dice en francés y de acuerdo en español suena muy bien. Francisco, Sí, sí, sí. Honoré y sus amigos hablan francés, pero fíjate cómo han aprendido español y qué maravilla para ti que les puedas contar a los niños en las escuelas que ellos pueden aprender inglés y francés y comunicarse con gente de todo el mundo. Quiero ser muy breve con la presentación de Francisco para aprovechar su tiempo. Francisco es un profesor colombiano. Él ahora nos va a contar dónde queda el Chocó, que es la región del Pacífico, que esa es una parte muy importante. Y también donde él trabaja, que es en el centro, sobre la cordillera, que se llama Antioquia. Francisco, además de su trabajo de profesor, es un líder y es un guía de unos grupos y tiene una fundación que se llama Toques de Vida con niños y trabajan ecología, trabajan poesía, tienen artesanías, basuras, manejan recuperación de laderas. Y entonces queremos escucharlo. Además, Francisco tiene una linda familia, está rodeado de mujeres y tiene 3 hijas muy lindas, una pequeñita y tiene una linda familia. Adelante, Francisco.
Listo, me confirman si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Bueno, como Andrés ya les dijo, soy docente, soy licenciado en español y literatura. Además de eso, soy un amante de la naturaleza y de los procesos de restitución ambiental, o como llamamos comúnmente, recuperemos el planeta. Quiero hacerles una pequeña presentación, un poquito diferente a lo que comúnmente la gente suele ver. Vamos a ver si me... Ah, y hay que habilitar la función de... Al anfitrión, habilitar la función de compartir pantallas. Andrés, hay que habilitar, hay Creo que... que creo que lo Sí, puedes hacer tú mismo, estoy porque en eso ahora. Ah, Ah, ya, aquí creo que Marco listo. ya va a entrar, ahora lo saludamos, listo, perfecto, pero aquí ya. Listo, me dicen cuando puedan verla. Sí, ya la ya. vemos. Bueno, este, este soy yo, Francisco Alberto Martínez Becerra. Mi título es licenciado en Español y Literatura. También soy diplomado en Cátedra de la Paz. Y en estos momentos soy maestrante en maestría en el, con las líneas de liderazgo educativo y modelos educativos. Entonces, y como aparece al final, soy docente de aula en la institución educativa Llano Grande. Eso queda en el municipio de Fredonia, departamento de Antioquia. Fredonia es un municipio que quizás no lo reconozcan muy bien en estos momentos ustedes, pero han estado ligados todos. Todos han escuchado hablar del café colombiano, ¿cierto? Claro que sí. El primer municipio cafetero ha sido Fredonia. Este primer municipio cafetero que llegó a posicionar el café colombiano a nivel mundial. El famoso Juan Valdés, ese personaje cafetero colombiano, es de esta tierra. El Lo famoso recuerdo Juan desde Valdés. pequeño, desde pequeño. Sí, 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 claro que sí. Juan Valdés es de esta tierra, que lo reconoceremos por el sombrero, la mulita y también lo reconoceremos por el bigote. Bueno, entonces de esta tierra es tierra cafetera, tierra de escultores. ¿Cómo? Bueno, nací en Quibdó, Chocó, el 4 de octubre de 1984. La ciudad donde nací se llama Ciudad San Francisco de Asís de Quibdó. Nací en el Hospital San Francisco de Asís el día 4 de octubre, que es el día de San Francisco de Asís, y la sala donde nací se llama San Francisco de Asís. Así que si quieren saber de dónde surge mi nombre, allí se habrán dado cuenta ya. Estas son algunas de las pasiones: la música, las artes, los oficios, la pesca, la lectura, la escritura y el fútbol, entre muchas otras cosas que me han apasionado a lo largo de mis 39 años de edad. Pueden observar esta imagen, ¿cierto? Y Sí, las sí. fiestas. Ese es el barrio donde crecí. Ese es mi barrio. Y estas eran las actividades nuestras. A pesar de que yo soy arrítmico, casi no bailo, pero esa es parte de mi cultura. Desde niños, ser muy extrovertido, muy de gusto y de pasión musical, muy de estar todo el tiempo en medio de la fiesta cultural, la fiesta comunitaria. Y esta es una de las actividades productivas, o la principal actividad productiva en el lugar donde crecí. Mi casa queda, no sé si alcanza a ver un puntero, mi casa queda en este punto. ¿Sí se alcanza a ver un puntero allí? Sí, sí se ve. Bueno, Mm, este es el puerto arenero. Esta es una práctica que vivieron la mayoría de mis familiares y amigos, personas a las que para poder tener el sustento debían introducirse en el río y llenar esas canoas con arena para construcción. Como les decía, una de mis pasiones es la lectura y quiero
compartirles por qué leo realmente. Más allá de que la lectura siempre ha estado ligada a mi proceso educativo como estudiante y luego mi proceso formativo como docente, leo porque entiendo que una de las mejores maneras de conocer el mundo, conocer lo que nos rodea, conocer cómo piensan las demás personas es leyéndolos. Leer es una forma de conversar, aún sin la presencia de la persona, es establecer un diálogo con ella. Para mí la lectura es abrir puertas continuamente, pero abrir puertas no solamente exteriores, sino interiores. Llenarnos del otro, del ser del otro, llenarnos de los pensamientos del otro, es poder contactarnos y valorar lo diferente, pero al mismo tiempo lo común que existe entre todas las personas. Si tienen alguna pregunta o alguna intervención mientras estoy hablando, no hay problema, lo hacemos dialogado. Sí. Una segunda pregunta que surge aquí es, ¿para qué escribo? Y una de las premisas que tengo desde hace más de 20 años es que yo leo y escribo para transformar mi realidad y para contribuir a la transformación del mundo. Yo soy un soñador de paz, pero no me quedé en el sueño, sino que también ejecuto algunas acciones que me permiten sentir que estoy contribuyendo a que el mundo sea un mejor lugar de como lo encontré. Aunque la realidad por momentos parece desesperanzadora y lo lleva a uno al desánimo, intento a través de mis procesos de lectura y escritura en mis redes sociales compartir mi visión de que las cosas pueden ser mejor en la medida en que los seres humanos tomemos acción, decidamos y emprendamos acciones que realmente transformen el mundo. Eso no es la parte de mi presentación, como les decía, tengo 39 años, soy docente de colegio rural y siento que soy un estudiante en construcción todavía. No me considero un maestro ya como un producto terminado, sino venga, quiero seguir aprendiendo y en la medida en que pueda tener espacios como estos, sentiré que estoy cumpliendo esa misión, que es seguir aprendiendo para poder compartir encuentros educativos con mis estudiantes, donde ellos se vean fortalecidos y cuenten con una visión, no solamente la visión reducida que tienen ellos en el territorio, sino una visión global. Quiero compartirles un poquito de cómo desarrollo mis procesos educativos. ¿Alguno de ustedes reconoce la imagen que hay allí en el centro? Tosa. Es la imagen que nos tiene a los colombianos perjudicados en todos los lugares del mundo. Sin embargo, dentro del mismo país se idolatra esta imagen. Ese ejercicio lo realizamos, se lo aplicamos a una institución con 217 niños. La idea era que cada niño pusiera 1 o 2 comentarios sobre la imagen. Esa imagen logró 657 menciones o comentarios. O sea que casi triplica el número de estudiantes que hay en la institución. Pero cuando les puse la imagen de Gandhi, la imagen de Nelson Mandela, la imagen del Dalai Lama, la desconocían totalmente. Leo y escribo para poder transformar este tipo de realidades, donde alguien que haya sido nocivo y dañino para el país no se convierta en un referente para los niños. Y esa es una de mis misiones desde la educación, empezar a transformar ese colectivo ideológico que se ha inseminado en la mente de los niños, porque no entiendo otra manera u otra razón. Se ha inseminado el delinquir, el mentir, el engañar en la mente de los niños, jóvenes y adultos, y por eso nuestra sociedad tiene barreras muy grandes al momento de superarse y desarrollarse. Esta imagen que ustedes ven acá son estudiantes también de mi institución, donde están analizando un problema de contaminación. Ese problema de contaminación que están analizando está totalmente relacionado con lo que pasa en sus comunidades. Tienen quebradas, tienen acueductos que son potables, pero están malgastando el agua de los acueductos y al mismo tiempo están contaminando la fuente hídrica de la cual extraen el agua para el consumo humano. Y esta es quizás la parte más bonita de esta actividad.
Estos son los comentarios que durante meses vamos recogiendo en algunas comunidades y sobre todo en la institución educativa. Los más grandes, los niños más grandes, lo que hacen es analizar cada uno de los comentarios y en caso de que no entiendan la palabra, hacen uso del diccionario para poder comprender el mensaje. Se toman fotografías de los errores ortográficos o de redacción para luego hacerle una aclaración a la persona que lo haya escrito. Esto es leer para comprender, pero también para transformar. Lo que hace el niño que está con el lapicero en mano es seleccionar aquellos mensajes que incitan al odio o al desconocimiento de las normas. Por eso esa cultura de ilegalidad, esta zona, y luego entre todos generamos una propuesta. Y la propuesta es desarrollar conferencias o exposiciones donde se vinculen a todos los demás niños y vamos a hablar sobre deberes, derechos. Entonces, cuando digo que leemos para transformar, es eso. La lectura es un proceso que nos permite alimentarnos, enriquecernos sobre todo, pero también transformar nuestras comunidades. Por eso, uno de los propósitos para mí de la lectura debe ser la transformación humana y social. La transformación humana para poder llegar a la sociedad y decirle, venga, tenemos la posibilidad de superarnos, de crecer, de enriquecernos y de progresar. Esa propuesta que usted tiene es la formación de una ciudadanía eficiente, participativa, más humanada y también ambientalista. En esta zona, cientos de niños conformaron grupos para crear un logo de paz. Pero lo más importante no era el dibujo del logo de paz. Lo más importante son las hojas que aparecen arriba, donde ellos ubican valores en las zonas del cuerpo de la persona y nos dicen por qué creen que un valor se relaciona con esa parte del cuerpo. Y ustedes vieran lo sorprendente de esta actividad. Persistencia, resiliencia, tolerancia, casi todo lo ubicaban en los pies, porque dicen que hay que caminar para poder superar todas estas dificultades, hay que caminar y tener la fortaleza allí en esa parte. Inteligencia, sabiduría lo ubican en la cabeza y en el pecho está amor, comprensión y todos estos otros valores que son casi más emocionales. Esta actividad la llamamos nosotros que es la construcción de un mundo mejor. Año tras año la desarrollamos, solo que ampliamos las actividades y o profundizamos en uno de esos puntos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún aporte allí? Vamos muy bien, muy Bueno, pedagógico, está muy sí. pedagógico. Este soy yo, aprovechando el Congreso Internacional de Educación Rural para contar la experiencia y que esta propuesta no se quede conmigo, sino que esta propuesta trascienda no solamente a los demás municipios de Antioquia, sino a otros lugares del continente. Ojalá llegara a todo el mundo. En ese momento estaba presentándole a las profesoras los resultados de analizar situaciones reales a partir de temas de español. Me explico. Uno de los temas que debemos trabajar como docentes en el aula de clase es la comprensión textual. Lo que hacemos es que los documentos que se generan para desarrollar la competencia de comprensión son basados en las mismas realidades que viven los estudiantes. Así que no les es un contexto diferente o ajeno o extraño, sino que empiezan a analizar su propia realidad para poder desarrollar la competencia de comprensión. Posteriormente, cuando se termina el proceso de comprensión, pasamos a lo que son las proposiciones. Pensamos en un pensamiento hipotético para luego llegar a un pensamiento disruptivo y poder construir soluciones a muchas de las ideas o problemas que ellos identifican en su zona. Y ya paso ahora sí a lo que es la fundación. Como pueden ver en mi pecho hay un logo de una fundación. Soy docente, pero para poder transformar la educación, sobre todo en mi sede escolar, decidimos mis estudiantes y yo crear una fundación. ¿Qué es Fundación Toques de Vida?
La Fundación Toques de Vida es un sueño que inicialmente soñé yo en primera persona. Posteriormente mis estudiantes se sumaron a ese sueño y entendimos que para poder crecer había que organizarnos de manera legal, constituirnos legalmente. Así que dimos el paso y lo que llamábamos Toques de Vida, que eran nuestras acciones, se convirtió en una organización. Como pueden ver allí, el logo representa a un niño o una niña que en sus manos sostienen y construyen un nuevo mundo. Los colores azul simbolizan toda la riqueza hídrica y el color verde toda la naturalidad, la naturaleza, con la que los seres humanos debemos estar en constante relación. Vamos a ver, me dicen si estoy... El volumen no se oye. Francisco, no se escucha. Ya lo organizo. Pero a mí sí me escuchan normal. Y a ti te estamos escuchando muy bien y una voz excelente. Bueno, Susana es una niña de 11 años. Susana nos propone que una de las ideas que ella tiene para que el mundo sea mejor es que podamos construir viviendas para las personas de escasos recursos. Que podamos encontrar, voy a buscarlo por acá, que podamos encontrar, me dicen si directamente, vamos con Susana, ya la encontré. Bueno, ¿sí se ve bien allí? Ay, a mí Sí, se me apagó la pantalla acá, ya lo muevo. Ahora sí. ¿Me confirma si se logra escuchar? Hola, mi nombre es Susana Velázquez Hurtado, tengo 11 años y lo que quiero disminuir es la pobreza. Puedo aportar a ello emprendiendo y ahorrando para comprar mercados y dándoles un techo y un trabajo. Sí se alcanzó a escuchar. sí se alcanzó a escuchar. Los Bueno, antioqueños hablamos rápido, pero sí, en la niña se le oye muy lindo. bueno, exactamente. Una de estas cosas, miren, si ustedes se fijaron, la niña no habla de regalar, la niña habla de emprender para poder lograr los recursos y posteriormente construir esas soluciones sustentables a los problemas que ella ha identificado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole Monsalve Marín, tengo 12 años y lo que yo quiero cambiar en el mundo es la contaminación en los ríos, bosques y las quebradas. Puedo aportar a ello no tirando basuras al suelo y metiendo la basura a los diferentes contenedores. También se escuchó bien esta, me van confirmando, Muy bien. porfa, porque acá, Sí, sí, sí. Muy bien. bueno, sí, también, Muy buenas tardes, mi nombre es María Antonia Campo Patiño, tengo 11 años y quiero contribuir al cuidado del mundo brindando alimento a las personas que no lo tienen. Ejemplo, los habitantes de calle, los ancianos que viven solos, las personas que no tienen empleo, los drogaditos, los animales de calle, etcétera. ¿Cómo podemos lograrlo? Haciendo rifas y buenas acciones para ayudar a aquellos que no lo pueden hacer. esos son parte de mis niños, esos son mis pequeños de la fundación, así como pueden ver aquí, no solamente hay ese video, hay cientos de videos con los cuales estamos sembrando esa semilla de esperanza, de fe y de paz en el corazón de estos niños, permitiendo que los sueños que ellos tienen puedan concretarse en realidades positivas. Esos son niños de, como ustedes pudieron ver, de 10, 11, 12 años, que sueñan con un mundo mejor y que están trabajando para ello. Una prueba del trabajo que están haciendo es este. Algunos de ellos mencionan la importancia de cuidar el planeta y cuidar los animales. Este es un trabajo que ellos mismos hicieron. Son carteles que ellos han dibujado para enseñarle a las comunidades la importancia de preservar la vida de estos animales. Esto hace parte de procesos de investigación en los cuales los niños no solamente disfrutan al momento de hacer la consulta, sino que también proponen la construcción de soluciones que beneficien
muy positivamente la vida de estas especies. Estos son dibujos de ellos, las explicaciones en la parte ambiental. Estamos allí analizando. ¿Y alguna pregunta, por favor, para no sentir que estoy solito por ahí? No, y de pronto Honoré, si está escuchando, si Honoré le comprende el español, sería bonito un comentario. Sí, os entiendo muy bien. Bueno, eh, ¿Cuántos chicos hay en la fundación? Dios, directos son 675. Directos. Bueno, y no sé si luego hablarás de esto, pero después, ¿cuánto tiempo pueden estar en la fundación? ¿O Siempre. cómo encaran el futuro? Muy bien, muy bien. No, lo que hacemos nosotros es apoyar los procesos formativos de las instituciones educativas. Tenemos muchachos que ya llevan 6, 7 años. De hecho, antes de constituirnos legalmente, todavía tenemos jóvenes de los que iniciaron el proceso con nosotros en el año 2012. O sea que tenemos muchachos de 12 años acompañándonos en el proceso. Ya no muchachos, ya podemos decir casi señores que nos han venido acompañando. La Ah, que fundación no ya necesita tienen, uno estar inscrito, sí. ¿de cuántos años entraron y cuántos años tienen? Tenemos muchachos que entraron desde los 10. Tenemos Y ya muchachos tienen con 20, 22. Ya tienen 22 años, 20, sí, claro. no, 20, pues ya son 22. ciudadanos, hechos y Ojo, derechos. importante, importante. Siguen vinculados a la fundación a través del servicio social estudiantil obligatorio que deben pagar con las universidades donde estudian. Esa Todo imagen que un- usted, Entonces sí, se supone que con el tiempo ellos mismos actuarán de profesores, vamos a decir profesores, así entre muy comillas. bien. Exactamente, exactamente. Hay un compromiso que no tuvo que ser firmado, es un compromiso de corazón. Ellos manejarán la fundación, ellos serán los directivos de la fundación. Ese es un compromiso de que esto fue creado juntos y ellos deben liderar el proceso. Qué bello. Este soy yo capacitando a profesores, a más de 40 profesores del municipio, sobre proyectos de paz a través de la formación en valores. En ese momento les estoy explicando de cómo a partir de cada una de las asignaturas se pueden trabajar valores, desde las ciencias naturales, educación religiosa, de la misma ética, desde todos esos campos se puede trabajar sin que se convierta en un problema para las personas que no sientan que están dejando de trabajar por desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, bueno, Andrés les comentaba también sobre los proyectos de seguridad alimentaria. En los proyectos de seguridad alimentaria tenemos este tipo de actividades. Nosotros enseñamos también carpintería, de manera que los niños puedan construir los módulos donde van a desarrollar los proyectos de huerta casera o huerta escolar. Eso lo hacemos nosotros también. Y aquí estamos construyendo los módulos donde se van a exhibir los proyectos de medio ambiente. Este soy yo liderando los procesos ambientales de educación ambiental a nivel municipal, porque ese es un propósito como fundación, educar desde lo ambiental y rehumanizar a las personas. Por momentos se siente que el ser humano está perdiendo esa capacidad de asombro, esa capacidad de relacionarse efectivamente con su entorno. Bueno, ahí está. Y es socializando. Para ir finalizando esta exposición, quiero que observen detalladamente esto. Todas las carpetas que ustedes ven son los trabajos que desarrollamos, pero por campos. Están los ambientales, los tecnológicos. Durante la pandemia tuvimos un problema muy grande acá en la zona.
la mayoría de los niños no tenían cómo conectarse a las clases de manera virtual. Entonces, una de las tareas que hicimos como fundación fue adquirir celulares y asignárselos a los niños, dárselos en consignación, de manera que pudieran reintegrarse al sistema educativo y no desertaran. Porque lastimosamente en esta zona el niño que deserta de la educación no vuelve, no vuelve. Termina tomando otros rumbos, otros pasos, y eso se nos convierte en un problema social bastante grande. Entonces, estas imágenes estamos mostrando los equipos que tenían y qué equipos le pudimos dar a la familia para que pudieran seguir estudiando. Esos son como tenían algunos de esos equipos. Pero otra parte muy bonita que realizamos como fundación fue esta. En medio de la pandemia, habilitarles un espacio con computadores, celulares, impresoras, proyectores y televisores a los niños para que siguieran estudiando. Pero a la misma vez que estudiaban allí, desarrollaban con nosotros actividades ambientales. Por eso nos encuentran con mascarillas y con antibacterial todavía. ¿Alguna pregunta, algo que decir allí en ese punto? No, quiero contarle a los de Togo que en la región donde tú vives es una región que queda a 1800 metros de altura, que Sí, tiene, es alta, pero es un clima como de primavera, muy agradable y con neblinas. Y es una región muy fértil, es una región cafetera y de cultura cafetera y cultura campesina. claro que sí, así es mi región. Y por eso aquí están los niños trabajando con nosotros esa parte. Finalizo con lo siguiente, ¿qué es la fundación? La fundación es el sueño construido entre, como les decía este profesor, y cientos de niños que creen que el mundo puede ser mejor y que para ello nos formamos y aprendemos muchas cosas para poder llegar y acompañar procesos de crecimiento, de transformación social, porque entendemos eso, de que es necesario generar una nueva mentalidad en estas comunidades, una mentalidad que nos lleve a superar esos rasgos de pobreza que tenemos, a superar el odio, el rencor, las divisiones sociales que tenemos, las divisiones políticas, porque lastimosamente nos hemos polarizado tanto como país que pareciéramos por momentos enemigos de nosotros mismos. Miren este proceso tan bonito, por favor. Estos son niños de una de las comunidades más vulnerables que tenemos. Así son las calles de esta comunidad. Así son las calles. Y como ustedes pueden ver, están construyendo un módulo. Les enseñamos carpintería, están construyendo un módulo. Pero ese Francisco, módulo, sí, perdón, sí, claro. devuelve la foto anterior para contarle un detalle ahí a los de Togo. Esa pared que ven en la casa es una pared con un bambú que se Sí, llama guadua y es una bueno, pared de tierra. Creo que hemos visto casas parecidas a las que nos han mandado fotos de Togo que pueden tener alguna similitud. Ese sistema de construcción se llama areki y vale, es una pared de tierra sostenida por cañas de bambú. Sigue adelante, Francisco. claro. Aquí seguimos el proceso de construcción. Aquí el de... Y quiero mostrarles el proceso final. El sonido, no, el sonido tuyo del video no se oye. Ya lo organizo. Me dices ahí ya. Algunos niños de la comunidad de San José nos dimos a la tarea de construir una nueva mesa, una mesa para reemplazar esta mesa aquí donde se ubicaba ese televisor y brindar mayor seguridad. Esto es parte de nuestro proyecto de Manos Cobran Nuevas y Mejores Historias.
con el cual buscamos contribuir al mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de las personas de esta zona. Así que vamos a reemplazar ya esta mesa. Son transformaciones prácticas y muy concretas. ¡Qué maravilla! Y lo mejor de todo es que los protagonistas son los mismos niños de la comunidad. Ellos Con la han esto, producido. En vez claro, de claro, comprarla o de traerla de Medellín, que es la capital del departamento, la han hecho ellos. exactamente. A esto la fundación le apuesta mucho, que es, venga, si desarrollamos las habilidades en el ser humano, el mismo ser humano tendrá la capacidad de mitigar o de transformar esas situaciones adversas y convertirlas en posibilidades de desarrollo. Entonces, con eso quería finalizar, agradecerles la atención. Si tienen alguna pregunta, yo encantado de poder responderle. La fundación tiene más proyectos, tiene proyectos de estampado, de fotografía, también tenemos proyectos de lectura creativa, escritura creativa también. Francisco, ojalá Sí. te puedas quedar otro momentico porque nos gustaría mucho que Marco presente su trabajo, porque ese trabajo que hace Marco es magnífico para tus estudiantes, sobre todo para los más grandecitos, porque es una iniciación a la literatura. Marco, ¿ya puedes hablar? El micrófono, pon el micrófono. Le quitas eso, ya. Te escuchamos. Empiezo ya la intervención mía. Te voy a presentar 2 minutos y empiezas. Marco es un trabajador de la cultura y de la lectura también, y fundamentalmente durante muchos años él trabajó como agrónomo. Muy interesante ver la experiencia de Marco porque la agronomía es un trabajo de campo y es un trabajo de exteriores. Y es increíble ver la cantidad tan grande de pequeños audios que ha hecho él sobre Tijera Literaria que dan cuenta de su trayectoria impresionante en la lectura y en el conocimiento de los autores. Adelante, Marcos, y luego conversamos. Bueno, empiezo pidiendo excusas porque me dio mucha dificultad entrar al tal Zoom que no lo tenía instalado. Mi nombre es Marco Aurelio Arango. Nací en Medellín en el año de 1947. Es decir, que voy a cumplir 77 años. Actualmente vivo en Guacarí Valle, cerca de un ingenio azucarero, y todos los alrededores del pueblo están sembrados en caña de azúcar. Estudié agronomía y la ejercí durante 30 años. He sido un lector muy activo desde que era adolescente, época en que leí por primera vez El Quijote. Simultáneamente he sido un ajedrecista de club con un nivel intermedio. Y actualmente tengo el canal de YouTube Tijera Literaria, donde diariamente subo contenidos de literatura. La idea mía es, hay dos tipos de videos, unos que en YouTube llaman shorts, donde solamente subo pensamientos de grandes escritores, y hay otros que llaman largos, donde introduzco un texto que a mí me parece hermoso y le hago algún comentario. Bueno, aunque en mi casa el ambiente no era muy favorable para la lectura, desde temprano empecé a leer literatura, sin ninguna orientación ni guía. Como decía don Miguel de Cervantes, leía hasta los papeles sucios que me encontraba en la calle. Una interrupción. En cualquier momento, si necesitas hacer una pregunta, si algo no ha quedado claro, me pueden interrumpir sin ningún problema.
El segundo libro importante que leí fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Al lado de unas tías mías, grandes lectoras, le tomé un gran aprecio a los maestros rusos que ellas me recomendaban. Así llegué a Tolstoy y a Chekhov, e inclusive leí a Cholokhov con cierta aprobación, aunque se decía que lo suyo era literatura estatal. Y en efecto, Cholokhov pasa por la época de la colectivización forzada sin decir una palabra sobre aquella época tenebrosa del estalinismo, donde parece que murieron tantas personas como después murieron en la Segunda Guerra Mundial, unos 25 millones. En los años de universidad intensifiqué el tiempo de lectura y empecé a participar en todas las protestas estudiantiles, que no eran pocas. Estaba dispuesto a todo, menos a estudiar. De todo aquello salí convertido en un fanático de izquierda que entendía poco de la revolución por la cual decíamos estar luchando. Casualmente, en aquellos días de intensa búsqueda, me invitaron a formar parte de un grupo de estudio donde se estudiaba el Capital de Marx, una invitación que cambió mi vida, como les mostraré a continuación. Según supe por esos días, en Medellín funcionaban por lo menos 100 grupos parecidos. La idea básica de esos grupos era que si queríamos acabar el capitalismo, teníamos que estudiar a Marx, que había sido la persona que había, digamos, diseccionado el sistema capitalista hasta el detalle. Me explico. El que habló de la plusvalía, de la manera como se acumulaba el capital y del funcionamiento del sistema. Por esas cosas que suelen suceder, me enamoré de una de las directoras del grupo, lo cual me facilitó el trato con otras personas que en la práctica eran los que inspiraban el funcionamiento del grupo. Digo inspiraban, porque no había nadie pensando en la orientación de los grupos. Éramos ramas del mismo árbol, pero independientes. Intencionalmente uso intencionalmente la palabra inspirar, porque el hombre que estaba al frente de todo esto era alguien que había leído mucho, pero tal vez nunca había pensado en el aspecto organizativo. Su gran pasión era la divulgación de la cultura. Este hombre era el reconocido filósofo e intelectual antioqueño Estanislao Zuleta, que no estaba pensando en la toma del poder, sino en la transformación de los miembros que hacíamos parte de los grupos. Este hombre era a su vez, además de economista político, un gran conocedor de la literatura universal y psicoanalista. Sostenía que tanto la literatura como el psicoanálisis eran armas del proletariado, es decir, que sin ellas la lucha contra el capitalismo era una lucha economicista, como si los únicos problemas de los humanos fueran de carácter económico. El conocimiento que tenía Estanislao de la literatura era fabuloso. Había textos de Kafka que recitaba de memoria, como La Metamorfosis. Conocía a Thomas Mann al detalle, a Goethe, a Faulkner, bueno, a todos los más famosos de la época. En el grupo se promovía la escritura, pero todo aquel que se atreviera a escribir era sometido a una crítica tan fuerte que prácticamente se sentía como si estuviera bien haciendo el ridículo. Yo creo que más de uno, después del primer intento, desistió definitivamente de hacerlo. Interrumpo para preguntarle al amigo de Togo si
se me está escuchando bien y sí se entiende lo que estoy diciendo. Honoré, qué bueno que le respondas. ¿Lo escuchas bien, Honoré? Honoré. Nosotros te estamos ¿Lo escuchas escuchando bien? muy bien, Marco. Y por algún momento, ellos tienen dificultad de conexión, pero queda grabado, no te preocupes. Bueno, señor, muy bien, muchas gracias. Continúa. Aquel pues que oía las críticas de Estanislao se desanimaba inmediatamente. Todavía me parece oír la voz de Estanislao cuando decía leyendo en voz alta el texto de algún aspirante. No es propiamente la prosa de Cervantes. Eso era lo que decía él. Al cabo de un año largo ya tenía alguna amistad con él y con su familia, pero desafortunadamente se presentó un hecho desgraciado, el suicidio de uno de los miembros más sobresalientes del grupo, paciente de psicoanálisis de Estanislao, un hecho que prácticamente arrasó con la existencia de los grupos. Por esos días en que lo conocí, él no estaba interesado en hacerse amigo de nadie. De seguro ya tenía tomada la decisión de matarse y estaba a un paso de hacerlo. Ver desaparecer los grupos que de alguna manera habían llegado a ser el motor de nuestra vida, casi una especie de religión con sus dogmas y sus herejes, fue una de las pruebas más difíciles que tuvimos que enfrentar. El grupo para cada uno de nosotros era una defensa contra el exterior inhóspito y amenazante. Mi novia y yo tuvimos que recorrer un camino junto con los amigos más cercanos, que podría llamarse un vía crucis. Otros seguramente habrían optado por alejarse de aquel ambiente malsano y empezar de nuevo por otro lado. Pero curiosamente nosotros escogimos la manera más cercana. ¿En qué consistía esa forma? Nos dio por rodear a la esposa del herido y a todas horas estar pendientes de ella y de lo que se le ofreciera. Me explico, aunque el suicida se había dado un balazo en la cabeza, no se había muerto, se había destrozado el nervio óptico y había quedado ciego, pero se conservaba la esperanza de que iba a sobrevivir y que ya aprendería a defenderse con su ceguera. Pero el tipo tenía un daño neurológico grave que se descubrió después y le demoró varios años en morirse, convertido en un ente. Toda esta historia la cuento es para decirles que en algún momento de la vida me hice una ilusión muy grande con los grupos, con la Revolución Colombiana, con el poder de las palabras, con el estudio. Pero este compañero que se suicidó prácticamente acabó con todo. Si he entrado en los detalles de esta desgracia, es por las consecuencias que tuvo para nuestras vidas. Me refiero a mi caso y al de mi novia. Como todos los que habían hecho parte de los grupos, habían salido en desbandada y habían dejado solo a Estanislao. Solo quedamos nosotros dos y otras dos parejas, íbamos a su casa con cierta frecuencia a visitarlos, cosa que nos agradecía mucho la esposa de Estanislao. Él no decía nada, pero poco a poco se interesó en formar nuevos grupos con nosotros, lo cual era una prueba de que estaba recuperándose de la afectación tan grande que sufría. Aunque Estanislao tenía un buen empleo como profesor en la Universidad de Antioquia, creo que al final solo iba a cobrar su mensualidad. Sus deseos de hablar ante los estudiantes y exponerles los temas más complicados se menguaron por completo. Por eso se sintió feliz
cuando el psicoanalista Óscar Espinosa vino de Cali y lo invitó a trabajar en el Centro Psicoanalítico Sigmund Freud, recién fundado en esa ciudad por él y Alfredo Reyes. Esa era una época en que había pocos psicoanalistas en el país y los que quisieran aprender el oficio tenían que irse para el exterior. Esos eran los más pudientes. O buscarse un profesor aquí. Yo tengo la impresión de que Óscar Espinosa, muerto recientemente, era uno de los pocos profesores dispuestos a enseñar el oficio. Stanislao iba para el centro a darles asesoría a los psicoanalistas, que eran unos 8, y a dictar conferencias a la semana sobre literatura y filosofía a un reducido público. Nunca había a más de 20 o 30. En esa época, pienso yo, se tomó muy en serio el trabajo de Stanislao y se empezaron a grabar todas sus intervenciones. Buena parte de lo que hoy se ha publicado fueron conferencias de esos días. Ya el editorial Planeta ha sacado más de 10 libros. Si me he detenido tanto en hablar de Stanislao es porque él, de alguna manera, fue como un padre para mí. Para resumir, a comienzos del año 74, Stanislao y su familia se fueron a vivir a Cali y mi novia y yo, que ya nos habíamos casado y que estábamos más perdidos que el hijo de Lindbergh, a comienzos del año 75 no tuvimos más alternativa que salir para Cali. Nuestra dependencia era tan grande que en la práctica éramos los hijos mayores de ese matrimonio. Pero me faltaba contar que en el año de 1973, si mi memoria no me falla, Stanislao y Yolanda, su esposa, nos invitaron a conformar un taller literario que funcionaba los sábados en la tarde en la misma casa de ellos, en la vereda Pajarito del corregimiento de San Cristóbal, cerca de Medellín. La idea era tan atractiva que rápidamente se reclutaron más de 20 jóvenes entre 20 y 25 años interesados en el tema. En los grupos anteriores habíamos estudiado lingüística y economía política, que eran temas muy bien tratados, pero que poco atraían mi atención como lo atraía la literatura. A partir de ese momento advertí que mi interés, por fin, había encontrado algo en que fijarse. No es que ya me considerara un literato. Hasta ese momento yo había vivido con la incómoda sensación de estar insatisfecho con todo y de ver negro el porvenir. Mi interés por el tema era muy grande. Todos los sábados, aunque fuera un párrafo de algo. Ahora recuerdo una página escrita en el estilo del Marqués de Sade, uno de mis escritores favoritos en esos días. Pero lo bueno no dura, como dicen los pesimistas. Cualquier día Stanislao y su familia partieron para Cali, como ya les he dicho, y nosotros quedamos en una especie de orfandad. Sin embargo, yo sentía que en esos meses del taller literario había avanzado mucho. En enero del 75 partimos para Cali sin tener conversada ninguna posibilidad laboral. Echamos nuestras escasas pertenencias en un pequeño camión. Hicimos un crédito con el abuelo de mi mujer y partimos para Cali. Como Stanislao y Yolanda ya habían vivido en Cali, se adaptaron con mucha facilidad a su nueva ciudad. Pienso ahora que todo aquel invierno que Stanislao había vivido en Medellín, a causa del suicidio de aquel amigo y del desmoronamiento de los grupos, lo estaba superando en Cali. Como ya había sido en Medellín un eterno estudiante en la Universidad Nacional, y fuera de eso, en cada año perdíamos por lo menos un semestre en huelgas, no parecía que fuera a terminar nunca mi carrera de agronomía. Según hubiera dicho Stanislao, haber perseverado en terminar la carrera era una muestra de arribismo. Sin embargo, la presión de mi mujer
me sirvió mucho para hacer un último esfuerzo y graduarme, cosa que finalmente me sirvió para ganar un dinero como para vivir con cierta holgura. Llegó el año 78, ya llevábamos 3 años en Cali y ya teníamos una hija que había nacido en Medellín en el año 74. En la casa de Estanislao habíamos vivido algo más de 6 meses. En todo ese tiempo habíamos pertenecido a un grupo de estudio del Capital que funcionaba en la misma casa de Estanislao. Dicho grupo, a diferencia de los de Medellín, tenía entre sus miembros a varios obreros, unos de la cervecería Bavaria y otros de Aluminio y Alcán. En total serían unos 6 obreros. Según Estanislao, el hecho de que hubiera obreros en el grupo era una garantía de que el grupo iba a marchar bien. Pero hay que decirlo, con excepción de 2 de ellos, que manejaban un buen verbo, los demás poco participaban y rápidamente desertaron. El grupo funcionó durante unos 4 años. A los 2 años aproximadamente nos decidimos producir un periódico al que le pusimos el nombre de Ruptura. Creo que no sé qué tan interesante sea todo esto que estoy contando. Ya estoy próximo a terminar. De todas maneras, la idea es contarles que con gran entusiasmo me dediqué a esos temas, que de un momento a otro, con el suicidio de este amigo y con otras cosas que pasaron, se acabaron. Y yo quedé, como se dice, en el pavimento. Y solamente encontré el recurso de empezar a escribir, que fue el que me salvó. Bueno, vuelvo al caso del periódico. ¿Ruptura con quién o con qué? Con el estilo de política que practicaban los grupos tradicionales de izquierda, grupos que se cerraban en sí mismos. En cambio, nosotros pretendíamos hacer lo contrario, abrirnos y darles cabida a nuevas ideas, sin pretender que fuéramos propietarios de la verdad. Al cabo de 2 o 3 años, el grupo de estudio se acabó sin pena ni gloria. Igual cosa sucedió con el centro psicoanalítico Sigmund Freud. Y como cosa curiosa, se acabó también mi matrimonio. Las 3 cosas venían funcionando mal, pero no me había percatado de ello. En cuanto al grupo, Estanislao hizo cuentas de que le había dedicado todos los domingos de 2 o 3 años, un tiempo que habría podido dedicarle, según decía, a su familia, y habría sido más provechoso. ¿Cómo saberlo hoy? El caso es que el tipo estaba amargado con la desaparición del grupo. Nos habíamos propuesto publicar un periódico y en 3 años solo sacamos 3 números. Prácticamente nada. En cuanto al centro psicoanalítico, creo que perdió su razón de ser desde el momento en que Estanislao llegó a trabajar a la Universidad del Valle, con lo cual el centro psicoanalítico perdió su carácter de salón de conferencias y quedó reducido a un edificio de consultorio, para lo cual no se necesitaba que todos los psicoanalistas estuvieran en el mismo edificio. Además, para las personas que no tuvieran un carro propio, era muy complicado el acceso. En cuanto a mi matrimonio, fue un momento muy doloroso, que me demoré varios años en superar. Con el tiempo he pensado que tenía muy idealizado ese estado, y de ahí el desastre que significó para mí su terminación. Entre otras cosas, yo pensaba que el matrimonio garantizaba la felicidad, que los casados vivían una vida de mejor calidad, que tenían resueltos sus problemas sexuales por el hecho de tener a su disposición una mujer en la cama todas las noches. En fin, estaba equivocado de cabo a rabo, como dicen, y lo pagué caro. Al cabo de un tiempo, mi exmujer
Me reprochó por no haber luchado lo suficiente para salvar nuestro matrimonio. Pero la verdad es que cuando comprendí lo fatal que había sido el matrimonio para mí, tomé la decisión de separarme al costo que fuera. Después pude tener otras relaciones más tranquilas y más placenteras. Al momento de nuestra separación, tenía 2 niñas. En un principio fue muy difícil cuadrar la manera como nos íbamos a relacionar con ellas, pero poco a poco fuimos organizando ese tema. Yo me atrevería a decir que ese tema lo manejamos bien. Llegó el día en que la amistad con Estanislao se había deteriorado, mi matrimonio terminado y los grupos definitivamente acabados. Un día en que me hallaba completamente solo. Empecé a beber con alguna frecuencia, pero sin excederme. Siempre me acostaba a dormir borracho, pero nunca dejé ir al trabajo, ni llegué tarde a trabajar por ese motivo. Mirándolo a la distancia, este fue un momento clave en mi vida. Quedé solo, sin ninguna clase de respaldo, además de pobre y desorientado. Pero esta situación no me angustiaba. Los grupos me habían hastiado y no sentía ningún vacío porque hubieran desaparecido. Me senté a escribir y logré darles forma a 3 cuentos que aprecio mucho. Ellos me dieron una enorme satisfacción y la seguridad de que se me había abierto el camino de la escritura. Las personas que los leyeron me animaron a seguir por ese camino, un camino que no es nada fácil. Hasta aquí mi presentación. Creo que me excedí bastante hablando de mí, pero era pues Marco, pero Señor, lo bonito me parece que de todas maneras es como una vida literaria, o sea, lo oye uno y es como si fuera escrito por un escritor, como una vida literaria. Pero lo que me parece muy importante es que invites a los amigos de Togo a que ellos mismos empiecen a leer más, obviamente, pero también a escribir. Y qué maravilla que puedan traducir. Y la otra cuestión es que nos cuentes rápidamente sobre la experiencia de la tijera literaria. bueno, eh, aquí tengo que acudir otra vez al recuerdo de Estanislao, porque en una época quisimos montar una revista literaria y Estanislao decía que había que meter una sección que llamara Tijera Literaria. ¿En qué consistía esa sección? En tomar bonitos trozos de distintos autores Cortar. para que la gente se informara de la calidad y de la altura con que ese profesor trabajaba, con que ese escritor escribía. Entonces, ese recuerdo me sirvió para empezar a escribir o a reunir una cantidad de textos que me sirvieron para empezar pues el trabajo en ese canal de YouTube, que como ya les dije ahora, consiste en el, en el texto, transcribir el texto y hacerle algún comentario en los videos que llaman largos y en los cortos, transcripciones de pensamientos de escritores famosos. Pero es con una profusión impresionante. Está produciendo casi uno diario. Produzco uno diario de los que llaman largos y Sería muy bueno que en Togo y también el profesor Francisco Alberto Martínez los retomen porque sería lindo para llevarlos a las clases. sí, no es sino buscar en YouTube Tijera Literaria. Ese es mi canal. Marco, y De hecho, Señor, que cuentes también de que hecho, hiciste perdón, varios libros, que tú has hecho varios libros.
Ah, sí, sí, me olvidé de los libros porque es que a esto de la tijera literaria le he dedicado un esfuerzo muy grande, pero ya he escrito 7 libros. Me ha gustado mucho el género de los testimonios. Eh, a vos te tocó conocer muy de cerca el proceso de la escritura El del primer patio, libro, el patio. del Patio 3, donde un conocido amigo de Manizales fue condenado sin pruebas, injustamente, por un caso de narcotráfico. Y en ese tema perdió 12 años. Después he hecho otros 6 libros. Escribí uno sobre la vida de una drogadicta bugueña que cayó en el vicio como a los 13 o 14 años y estuvo 37 años en la calle. Después escribí otro sobre un trabajador que trabajaba como recolector de café, como cortero de caña, como recolector de algodón y a veces en las ciudades como vendedor de artículos de segunda en los andenes. Escribí una historia también sobre la familia de mi abuela materna. Escribí la biografía de Estanislao Zuleta. Bueno, he escrito pues varias cosas que tengo interrumpidas actualmente. Tengo un libro empezado y otro ya terminado para corregir. Y bueno, esa es mi experiencia como escritor. No sé si quieran hacerle No, alguna una señor, pregunta, no, que los compañeros si quieran hacerle alguna pregunta, algún comentario. A mí me parece importantísimo tu testimonio realmente porque es una vida dedicada a la lectura y una vida que tiene que ver con formarse al lado de los escritores. Y la otra cuestión es que hay unos textos de Stanislao que son de una vigencia impresionante. Yo no sé si Francisco Alberto los conoce, pero a mí me gustaría mucho les voy a mandar a Togo el de la lectura y el de el elogio de la dificultad, que es muy hermoso. Qué muy bueno. lindo que ese texto se pudiera traducir más adelante al francés y al inglés, que son Andrés, textos cortos. Andrés, ¿me escuchas? Sí, señor. Aquí estoy, de una vez entré al canal de YouTube, La Tijera Literaria, y estoy copiando los enlaces para poder descargarlos y trabajarlos porque son videos cortos y los veo que son muy fáciles de entender. Entonces veo que aquí tiene en los textos cortos, en los videos cortos, tiene a Clarice Lispector, tiene a Andrés Ortiz, tiene a Mario Vargas Llosa, León Tolstoy. Entonces son textos o videos que puede utilizar con los muchachos también, Que aprovechando se- que los muchachos son muy dados a estar pegados al celular, poder referirlos para que también los vayamos trabajando. y en Togo los pueden perfectamente usar. No hay problema porque es un lenguaje llano, es corto, son textos de 2 minutos, pueden perfectamente servir para clases, servir Sí, para círculos literarios. sí me estaban escribiendo desde Togo ahora, que hay niños ahora mismo que están estudiando el español y que están escuchando la charla, todavía no saben y eso, y me ha dicho Noré que ahora había niños escuchándolo. Bueno, es un saludo también para ellos, que son pequeños y están aprendiendo el español. De mi parte también un saludo para los niños y para los amigos de Togo. Me parece Y muy luego interesante. sí que es un comentario sí que quería hacer sobre la charla, porque es un poco donde se funde la vida y la aventura, la vida y la novela. Es decir, en la charla no se sabe si es una novela o es la vida, Es la y verdad, donde acaba una cosa y acaba otra. estoy también de Al acuerdo final, contigo. un poco es lo mismo, ¿no? Es vivir la aventura, dicen, claro, es vivir la aventura de la propia vida. Al menos todos tenemos esa aventura y de la propia muerte. Preciosa. Mm, le agradezco mucho lo que está diciendo, profesor. En realidad es un problema para mí explicarme
algunas etapas de la vida, porque pues, como dijo Sócrates, eh, conócete y serás sabio. Yo he tratado de entender esos pasajes, no he podido, pero estoy en esa lucha y los años que me queden, probablemente pocos, los voy a dedicar precisamente a eso. Y ojalá Y luego hay una Marco, cosa, ay, sí, ojalá Marco y de pronto Francisco con su disponibilidad nos acompañen en estos días porque vamos a tener muy distintos conferencistas que tienen que ver con producción de libros, con lectura, con promoción de la cultura, con niños. Entonces va a ser magnífico. Y gente de otras edades. Sí, Augusto, te escucho que corté sí, hay tu... una curiosidad. Yo no sé de Marco en qué época, qué años él leía al Marqués de Sade. Yo le diría que yo en la mili, que era en el año 78, 79, pude leer a casi todos los filósofos, afortunadamente, tuve mucha suerte, y el único que encontré fue a él, porque aquí en España era el autor más prohibido, el más Ah, sí, en la disruptor y el época de más Franco, prohibido. Así claro. que coincidimos Sí, en el tiempo como materia y antimateria, diría yo. sí. Pues hombre, yo, el primer libro que leí se llamaba Los infortunios de la virtud, muy bueno. Yo creo que lo leí cuando todavía vivía en Manizales, que era más o menos en el año 66. Después ya sí leí, cuando estuvimos en el taller literario con Estanislao y la familia de él, leí por lo menos otros 10 textos de él, muy buenos, casi todos muy buenos. Yo tengo una pregunta, Marco. Primero, muchas gracias Sí, por la intervención. ¿Tus textos dónde se pueden encontrar? pues francamente, casi todos los tengo en la casa entre una caja, porque no, porque o sea, yo mismo no me he propuesto venderlos. He regalado muchos, no, y claro que sí he vendido, pero ¿tú vives en dónde? En Madrid, pero también puede ser digital si los tienes en formato digital. Voy a mirar a ver qué tengo en formato digital y, y te mando algo. Vale, gracias. Ya También, perdón, un segundo, con Andrés me pongo de acuerdo para mandarte algo. perfecto, gracias. ¿Y qué me ibas a decir? Sí, que igual las personas que vean esto, porque luego lo vamos a compartir en YouTube, quizás si se puede crear algún link de acceso para que puedan leerlos luego. Pero bueno, si se lo envías a Andrés, ya de resto nos encargamos nosotros. No, magnífico porque de aquí van a salir iniciativas y el futuro es tener libros en línea. Y Marco también nos debe ayudar a buscar, porque él debe tener muchas posibilidades de acceso a bibliotecas y a libros que están, esos libros, los libros clásicos de literatura, no necesariamente los más grandes, pero muchos están en línea y la idea es fomentar el intercambio de lectura en español. Sí, hay una cosa, Andrés, casi todos las obras de los autores muertos se encuentran en línea, como dicen. Solamente hay que agregarle, por ejemplo, las afinidades selectivas de Goethe. Eso uno pone, buscar afinidades electivas de Goethe, PDF. Inmediatamente le bota 10 posibilidades. Es impresionante la cantidad de cosas que hay en Internet. Impresionante. Y entonces lo importante son los lectores y lo importante es fomentar. O sea, exactamente, o sea, Marco y yo nunca, y Augusto nunca tuvimos, Augusto estaba en Madrid, pero en estos pueblos nuestros pequeños el acceso a lecturas era poquísimo, pero ahora cada estudiante en un teléfono tiene bibliotecas enteras. El problema es que se sienten a leer.
Ese es el problema, sí, ese es. Y el problema de la atención, porque no cierran las ventanas y se quedan chateando y se quedan jugando. Entonces, pues Sí, por más información que tengan, no les sirve para nada. sí, Por eso es muy importante el testimonio de Marco. O sea, un hombre que estaba estudiando, que estaba trabajando en agronomía y estaba leyendo en los pocos libros que teníamos acceso hace 40, 50 y 60 años. así es, sí, Y es la sí, misma experiencia la de Francisco Alberto, porque él está en un pueblo pequeño en Colombia donde la gente no tiene mucha posibilidad económica y los libros físicos son pocos. O sea, la biblioteca de Fredonia debe ser la biblioteca de un hombre de clase alta de Bogotá. Y, pero él está fomentando el manejo de la tecnología para que los muchachos tengan acceso a la lectura. Augusto, si quieres, sí. vamos concluyendo e invitamos a la gente para que nos acompañe los otros días, porque nos siguen 8 días de conferencia. Y Marco, estamos inmensamente agradecidos, es un trabajo muy lindo y también muy importante que hayas hablado de Stanislao Zuleta, porque va a valer la pena que lo lean. Ahí les mandé el texto de la lectura y el texto de la dificultad. Bueno, muy bien, muchas gracias, hombre. En todo caso, pues Pues a bueno, yo por mi ustedes, parte solo, señor. no, por nuestra parte, solo agradecer a Francisco y a Marco el haber estado aquí. Nosotros decimos que, bueno, estamos haciendo complejidad para generar caminos de vida. Y bueno, hoy es un ejemplo de generación de caminos de vida. Vida literaria y vida en una fundación. Yo creo que, bueno, una invitación a todo el mundo a hacer su vida, a abrir su espacio. Y nada más, Andrés, si quieres cerrar tú y Sí, mañana, ¿no? Mañana nos volvemos a ver. yo, Evelyn, Marco, Francisco, Augusto, un agradecimiento por la disponibilidad, por el tiempo, por la dedicación.